cambiar probablemente el módulo táctico es una posibilidad, tomando en cuenta de que también hay algunas dudas sobre el tema de Ángel Mena. ¿Cómo avisora y cómo imagina el partido contra la selección brasileña? Muchas gracias. Buenas tardes para todos, feliz año para todos también. Sí, Germán, yo creo que este es un partido, el primer partido de este año, en un momento de la eliminatoria trascendente, porque ya estamos en la etapa final, en el cierre de lo que es la eliminatoria. Eso hace que este camino, no solamente Ecuador, sino salvo Argentina y Brasil, que ya ganaron su derecho a participar de la próxima Copa del Mundo, tenemos que transitarlo de una manera distinta a todo lo que fue lo anterior, que era todo llegar hasta este final, y cada uno de acuerdo a las posibilidades que tiene, a los números que en definitiva puede hacer, sabe que tiene por delante distintos desafíos. Habrá equipos que tenemos, como en nuestro caso, la complejidad de los rivales que tenemos que enfrentar, de los mejores en los últimos 4 partidos que tenemos. Y también en cuanto a las realidades por las cuales estamos atravesando en el día de hoy, donde es un momento difícil para Ecuador. ¿En qué lo digo? ¿Por qué digo difícil? Porque un porcentaje importante del plantel que nosotros tenemos está sin competencia, porque donde nosotros tenemos la mayoría de los jugadores en el plano local no ha empezado la competencia, MLS no ha empezado la competencia, México recién inicia, algunos lugares de Sudamérica todavía no ha iniciado la competencia también, contra otros equipos que vienen, como el caso de Brasil, donde tiene todos los jugadores prácticamente con rodaje en ese aspecto. Todo lo que es hacia lo que es el timing competitivo es diferente, porque es una situación distinta a la que enfrentamos en noviembre a la que tenemos hoy en enero. Por otro lado también porque ya hemos enfrentado a Brasil en un par de oportunidades, tanto en eliminatoria como en Copa América, donde tuvimos 2 tipos de respuestas diferentes. Si bien en el partido que jugamos por eliminatoria en Brasil que perdimos, el equipo jugó un buen partido, le jugó alto, lo defendió, le costó mucho a Brasil encontrar los caminos para poder desnivelarnos. Después de ese partido, recuerdo haberle dicho a los jugadores que de cada 10 partidos que nosotros jugáramos con Brasil de esa manera, lo más probable es que perdiéramos 9. Si nosotros no podíamos incomodarlo a Brasil, más allá de las capacidades que pueda llegar a tener Brasil o Argentina en su defecto, si nosotros no podíamos llegar a incomodarlo, no podíamos generarle situaciones que lo pongan en situaciones de apremio desde el punto de vista defensivo, nuestras posibilidades de sumar en esta clase de partidos se vería absolutamente reducida. Y en cambio fue totalmente distinto el partido que jugamos en Copa América, donde lo jugamos de otra manera, no cambiando las intenciones, pero sí desde el tipo de prestación de partido fue distinto. Y la verdad que jugaron un partido, un muy buen partido, que también nos tocó arrancar y ir perdiéndolo en una jugada de pelota parada y que después el equipo lo empató y que tuvo chances de estar muy cerca de ganarlo y con un muy buen rendimiento en el segundo tiempo. Entonces, si a mí me gustaría elegir una parte del partido o qué tipo de partido quisiera jugar, bueno, quisiera jugar más un partido que esté emparentado a lo que hicimos en Copa América que a lo que hicimos en eliminatoria. Y sabiendo que también tenemos, evaluando, por el caso como bien decía Germán, el caso de Ángel Mena y sus dudas, cómo están, ver jugadores cómo llegaron. Tengo 15 jugadores que atravesaron un proceso de COVID en los últimos 30 días y eso también van a hacer estudios con algunos jugadores del tema cardiológico también. Entonces, evaluar todo ese tipo de distancias son fundamentales para tratar de tener la mejor respuesta posible, porque sabemos que para equilibrar el talento que tiene un equipo como Brasil, nosotros tenemos que tener una prestación absoluta en la forma que tenemos que jugar, en la compenetración, en la concentración, en la dedicación, en el esfuerzo, en todas las cosas que tenemos que tratar de hacer para equilibrar esa jerarquía o esa diferencia de jerarquía que Brasil o Argentina tiene con respecto a todos los otros equipos que están en el resto de la eliminatoria. Así que lo vamos a enfrentar con una expectativa muy alta, con una ilusión muy grande de tratar de seguir transitando este camino de eliminatoria como lo estamos transitando y ojalá, más allá de las cuestiones que pasen, ojalá que el público, seguramente ya me lo irán a preguntar más adelante, pero ojalá que el público de la gente de Ecuador nos pueda acompañar también. Continuamos con la participación de Jimmy Macías de Radio Estrella. Buenas tardes, colegas. Buenas tardes, profesor. Primero, deseándole el mayor de los éxitos en el partido del jueves. Profesor, históricamente, Ecuador se ha enfrentado 34 veces a la selección brasileña y solamente hemos ganado 2 veces. Las estadísticas, ¿esto pesa en los jugadores al momento de saltar a la cancha? ¿Qué tal, Jimmy? Buenas tardes. No, a ver, yo soy muy respetuoso de las estadísticas. Yo digo, las estadísticas marcan las tendencias, ¿no? Pero obviamente que lo que usted marca es muy serio, muy cierto y muy concreto.
de 36 partidos, 34 ganó Brasil, 2 ganó de pronto, o ganó 2 veces nada más Ecuador. Pero yo creo que las estadísticas que sirven son las de la realidad que marca el equipo. Porque obviamente que la historia se construye con los rendimientos partido a partido, año a año, campeonato a campeonato que va transitando cada selección. Creo que cuando jugamos también en Copa América, no sé cuánto tiempo hacía que Ecuador no le metía un gol a Brasil, ese tipo de cosas. Bueno, la verdad, esas cosas, honestamente, no nos detenemos en ese tipo de detalles o en ese tipo de estadísticas. Porque de la misma manera, Ecuador nunca en su historia le había ganado a Chile en Chile. Y si nosotros vamos a Chile ya sabiendo que porque la historia dice que nunca le ganamos, nunca va a haber una primera vez que le podamos ganar un partido, entonces iríamos ya condicionados mentalmente porque la historia dice que perdemos antes de jugar. Y yo digo que no es así. Estos son jugadores, es un grupo de jugadores jóvenes, un grupo de jugadores que está tratando de hacer su propia historia, que está tratando de escribir su propia historia, y por eso en algún punto desafiamos a esas cosas, a demostrarnos a nosotros mismos dónde están nuestros techos, cuáles son nuestras limitaciones, y qué es las cosas que nosotros podemos tratar de mejorar o podemos tratar de intentar hacerlo. Y creo que en definitiva esas son las cosas que nos han movilizado a lo largo de toda esta eliminatoria para desafiar a los preconceptos previos que decían que Ecuador no tenía ninguna chance de clasificar a la próxima Copa del Mundo de Qatar y que en definitiva todas las cosas que nos podían llegar a suceder, algunas que sucedieron, otras que no, que de pronto no eran muy optimistas en cuanto a ese aspecto, nosotros las desafiamos, no quedándonos en las cosas que históricamente habían sucedido o que podían llegar a decirse, sino en los desafíos personales que tenemos como equipo, como individuos y como tal, para decir, como siempre hacemos, somos responsables de lo que nosotros hacemos y estamos tratando de escribir nuestra propia historia. Y obviamente que soy respetuoso de todas las historias que se escribieron a lo largo de todos los años, pero honestamente me detengo en las estadísticas más concretas y más precisas, que son las de los rendimientos actuales. Y si uno se basa en esas estadísticas, hay 2 partidos donde Brasil se sintió absolutamente incómodo y donde pudo, y esto me lo acaba de entregar una empresa con la cual me rinde una serie de trabajos que estoy haciendo desde hace tiempo con la selección de Ecuador, que los 2 partidos más incómodos que jugó Brasil en lo que es eliminatoria y que no pudo desplegar su juego y lo que fue también Copa América fue el partido contra Argentina en Argentina, el último, y el partido que jugó contra Ecuador de Copa América. Entonces esas son las cosas que a mí me dicen que si nosotros tenemos la capacidad de repetir ese tipo de rendimientos, podemos acercarnos a esa posibilidad concreta de poder regalarnos, ojalá, un triunfo a todos nosotros y fundamentalmente a todo el Ecuador. Alex Pruncajas, de Diario El Comercio, está a cargo de la próxima consulta. Adelante, Alex, por favor. Compañeros, profesor Gustavo Alfaro. Sí, profesor, esta selección es una de las más jóvenes de Sudamérica, salvo Bolivia. Hay mucha juventud y mucho talento, pero esa juventud precisamente hace falta a veces, o más bien la falta de experiencia hace que a veces no se tomen decisiones adecuadas en partidos trascendentales. ¿Cómo va a ocurrir en estas últimas fechas? ¿Cómo procesa usted eso y qué actividades hace para que los seleccionados procesen en estos partidos donde se requiere bastante experiencia, si bien hay bastante talento y juventud? Muchas gracias. Sí, la verdad, Alex, es una muy buena pregunta la que me hace y me parece que es una pregunta clave. Por eso uno ha escuchado y ya dan por sentado un montón de cosas de que Ecuador ya está prácticamente en el próximo Mundial o que tiene un pie en el próximo Mundial. Digo, no, nosotros tenemos un pie afuera del Mundial, no un pie en el próximo Mundial. Entonces no sirve de nada tener un pie puesto adentro si no se tiene el segundo. Entonces nosotros tenemos, a mi entender, es vital como nosotros transitemos esta etapa final de la eliminatoria. Ha pasado el 78% de la eliminatoria y Ecuador está en una situación de expectativa. Hay mucha gente que dice que ya Ecuador está clasificado y yo digo que no quiero contagiarme de ese exitismo porque tenemos partidos muy complejos por delante y porque fundamentalmente tenemos un equipo muy joven. Un equipo que de pronto va descubriendo un montón de situaciones, de sensaciones y de vivencias que en definitiva le va transmitiendo la eliminatoria. Y que de pronto nosotros estemos en una situación bien ubicados y de expectativa, nos da altas chances, pero insisto en el concepto de quedarme detenido en el pie que tenemos fuera del Mundial, no en lo que dice que tenemos un pie en el Mundial. No, todavía falta lo más difícil, que es cerrar, todavía falta lo más complejo, que es tratar de terminar de la mejor manera, tratando de llegar en los puestos de clasificación para poder tener el privilegio de jugar la próxima Copa del Mundo. Entonces ahí donde hemos hablado con los jugadores, lo voy a hablar también esta noche también, de que
con lo que hemos hecho hasta acá no nos alcanza. Yo creo que tenemos que tener una superación mayor de lo que hemos hecho hasta acá. Porque Ecuador en un momento se transformó, primero fue una sorpresa, que de pronto cuando tuvo esos rendimientos contra Uruguay, contra Colombia, había sido una sorpresa. Después se transformó en un rival incómodo que enfrentarlo tenía su complejidad por la velocidad, por la potencia física de sus jugadores, por su talento, por las características. Se volvió Ecuador un equipo incómodo. Y hoy Ecuador se volvió un rival a vencer. Entonces, cuando uno se vuelve un rival a vencer, se vuelve un objetivo. Entonces, cuando uno se vuelve un objetivo se lo analiza, se lo mira, se lo observa, se lo detalla. Y esto lo hablaba con Gonzalo Plata, que al principio marcaba unas diferencias y después no, porque cuando lo empezaron a ver, le empezaban a doblar la marca y después hablaron de que nosotros trabajábamos bien por las bandas y vinieron equipos a cerrarse por los costados y a no otorgarnos los lugares en las bandas para poder trabajar. Éramos el equipo que más alto defendía y Argentina nos empezó a jugar a las espaldas porque daba esa sensación de como Ecuador defendía alto, tenían esos espacios a la espalda de los defensores y bueno, todo eso nace de la observación de la transformación que uno tiene. Entonces, cuando uno se vuelve un objetivo, tiene que tener claro que es un rival a vencer y que ese rival a vencer está apuntado de distinta manera. Entonces, ahí, por un lado, es una situación de privilegio, porque si uno es un rival a vencer, quiere decir que está haciendo bien las cosas. Pero por otro lado, es un desafío hacia la superación que nosotros tenemos que tener como equipos y como jugadores individualmente. Entonces, yo digo, la manera de transitar esto es siendo prácticos, es sabiendo de que hay cosas que la selección necesita y que nosotros tenemos que darle, que hay cosas que nosotros tenemos que hacer, que tenemos que tener una visión pragmática de las situaciones y de los momentos, que tenemos que tratar de hacer las cosas porque todos hacemos nuestras cuentas, nosotros hacemos nuestras cuentas de la misma manera que los rivales hacen las cuentas para ellos, y que nosotros tenemos que tratar de que nuestras cuentas nos den sin que nosotros perdamos nuestra esencia, sin que nosotros perdamos nuestra frescura, sin que nosotros perdamos nuestras cosas naturales. Pero, como siempre digo, a veces pelear por una clasificación es una cosa, conseguir una clasificación es otra. Es lo mismo que nos pasa en los equipos, que nosotros podemos eventualmente pelear un campeonato y una cosa es que uno se encuentra peleando un campeonato y otra cosa es tener la potestad de ganar un campeonato. Cuando uno tiene que ganar un campeonato, tiene que ganar los partidos que tiene que ganar en los lugares que tiene que ganar. Y ahí es donde el equipo necesita dar un salto de calidad. Entonces nosotros en este tiempo hemos sufrido una transformación en todas las cosas que nosotros fuimos haciendo y en todos los rendimientos. Yo en su momento fui muy cuestionado porque dije que el equipo necesitaba mantener el arco en cero y que mantener el arco en cero nos iba a llevar a la Copa del Mundo, y insisto que es así, porque yo miro la estadística hoy, de Copa América para acá, cuando nosotros teníamos un promedio de unos 75 de gol en contra, a hoy que nos han vertido nada más que 3 goles en los 8 partidos que hemos jugado después, donde el promedio bajó muchísimo. Eso no quitó en absoluto que el equipo haya sido defensivo, sino que tuvo la concentración que tenía que tener para, en definitiva, afrontar la etapa de la eliminatoria como la tenía que afrontar. Eso al equipo que le dio seguridad, le dio confianza, le dio tranquilidad, y eso hay que hacerlo sin que nosotros tengamos que negociar nuestra propuesta, nuestra forma, nuestra manera de entender el fútbol o nuestra búsqueda. Y también entendiendo lo que somos, entendiendo lo que nosotros tenemos y lo que nosotros somos en ese aspecto. Y he escuchado muchas selecciones que de pronto lamentaban que de pronto no está Neymar, o no está Messi, o no está Vidal, o no está Brereton, o no está Almirón cuando vino a jugar acá. Y a nosotros también nos han faltado jugadores. Y nosotros de pronto no tenemos los jugadores que Brasil o Argentina tienen, o Uruguay o Chile o Colombia tienen en las ligas importantes. Sin embargo, nosotros dimos respuesta siempre como equipo. Y eso es lo que nosotros tenemos que seguir haciendo. Tratar de potenciar y privilegiar el rendimiento de equipo, que fue lo que nos trajo hasta aquí, que fue lo que nos llevó hasta aquí. Y sí apoyarnos en la gente de experiencia, porque yo creo que estas son instancias donde la experiencia cuenta, donde la experiencia vale. Pero eso no quiere decir que los chicos jóvenes no tienen que jugar más, porque yo soy un convencido de que creo más en la inteligencia que en la experiencia, porque Piero Hincapié puede tener 19 años, o Moisés tiene 20, o los chicos que son jóvenes, pero tienen un pensamiento práctico y la inteligencia para saber qué es lo que tienen que hacer o cómo tienen que demandar o qué es lo que de qué manera tienen que actuar en determinado momento, y aprenden rápido. Y eso es en definitiva lo bueno de todo este proceso, en ese aprendizaje de los jugadores jóvenes que tuvieron esa chance de asumir este desafío, de hacerse cargo de la ilusión de un país entero y de generar esta expectativa por delante. Pero obviamente que tenemos que cambiar cosas, obviamente que tenemos que adquirir cosas, tenemos que saber en qué momento tenemos que hacer las cosas y cómo tenemos que hacerlas, cuándo tenemos que asumir los riesgos, dónde tenemos que asumir los riesgos, de qué manera tenemos que asumir los riesgos. Todo lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer sin que nosotros perdamos nuestra esencia, pero sí teniendo claro de que hoy Ecuador es un objetivo,
Ecuador es un objetivo de un rival a vencer y de un rival que lo quieren bajar ahí, que desde que fuimos a Colombia para acá, a Ecuador le apuntaron para tratar de bajarlo. Y que por suerte, con la confianza, la convicción, la seguridad y el amor propio que tienen estos jugadores, nosotros pudimos mantenernos en esta situación linda de expectativa que tenemos. Pero obviamente y claramente, Alex, el destino final de esta eliminatoria será clave en la capacidad que nosotros tengamos de adquirir las cuestiones básicas necesarias para saber cerrar una eliminatoria. Para saber cerrar una eliminatoria que significaría conseguir la clasificación.